Bienvenidos al primer episodio de Poder y Mercado de 2022, el número 59 de toda la serie. No he podido ponerme al día con ustedes por diversos motivos, entre ellos que afortunadamente he estado lleno de trabajo, luego vinieron las fiestas de fin de año, hice un viaje y finalmente terminé contagiándome con el mentado bicho. Duré casi 2 años como invicto hasta que no lo logré. Tuve 3 días de dolor de garganta insoportable y fiebre durante 2 o 3 noches. Afortunadamente nada más, sin novedades, por suerte, sin novedades conmigo y mi entorno inmediato. Ha sido con mucha fortuna, así que bienvenido el 2022. Pues arranquemos ya. Vamos con lo que vinimos. En el plano internacional, que es ahora mismo lo más importante, considero humildemente, 2022 arranca con la muy mala noticia que hubo este miércoles en Estados Unidos. La inflación de diciembre ha alcanzado niveles de hasta nada menos que el 7%. Eso significa máximos de 39 años. La inflación ya no tiene nada de transitoria y es definitivamente estructural, contrariamente a lo que Jay Powell ha tratado de mostrar sin éxito desde el inicio de la pandemia en estos últimos casi 2 años. Estamos observando máximos de 1982, pero también es el mayor incremento anual que se haya visto nunca en Estados Unidos, el mayor incremento, el mayor salto de datos de inflación que se haya visto. Ya cuando el último dato de inflación, el de noviembre, era del 6,2%, que era máximos de 30 años, muchos activos en bolsa empezaron a caer fuerte. Como no podía ser de otra manera, se han estado observando caídas sostenidas de los principales índices en bolsa desde finales de 2021 e inicios de este 2022. Y el pesimismo sobre la economía real, cuya recuperación empieza a confirmar la forma advertida de W, es decir, de fuerte caída, pronta recuperación y nueva caída, o nuevas caídas. Es cierto, aunque se espera menor crecimiento este año, todavía existe crecimiento. Por eso las posiciones en portafolios se acomodan en este sentido de manera muy cauta, pero con una mirada más de largo plazo, los problemas estructurales se convierten en el mayor desafío. Quienes estén apostando a largo plazo tendrían que estar empezando a cambiar posiciones de una forma relativamente más decidida. Respecto a lo que está sucediendo recientemente o ha estado sucediendo recientemente, por ejemplo, ARK Investment Management, o de manera más precisa, el famoso ARK Innovation ETF de Katie Wood, que se ha hecho muy famosa en los últimos meses o incluso en el último año, una inversora privada muy interesante. Es un fondo, lleva un fondo, el ARK Innovation ETF estaba expuesto a prácticamente todos los activos que se cree que son objeto de burbuja por los estímulos monetarios de la Reserva Federal. Este fondo ha caído ya casi un 50% desde máximos, y aunque siempre hay que tener cuidado con las alertas de grandes inversores que tienen mucha influencia en los medios y sobre los movimientos de mercado de corto plazo, como Bill Ackman, Harry Dent o Ray Dalio, han advertido ya que la caída en realidad ya habría comenzado. Es decir, que el cambio de tendencia o el inicio de una pronta recesión sin que la Reserva Federal haya tocado siquiera ya las tasas de interés, pues ya ha comenzado. Tanto JP Morgan como Goldman Sachs han dicho ya que la Reserva Federal podría incrementar tasas de interés para combatir este fuerte incremento de la inflación al menos 4 veces solamente en 2022. Y el presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, ha dicho que el primer incremento podría llegar tan pronto como en marzo. Es decir, en apenas 2 meses y medio. Nadie sabe. Bueno, tal vez alguien como Nancy Pelosi sí podría saberlo. Nadie sabe si cada uno de esos incrementos va a ser del 0,001% o del 5%. Pero sí que estos movimientos podrían provocar no solo un cambio de tendencia, sino incluso la recesión y el pinchazo de toda clase de activos que podrían ser objeto de burbuja. Es decir, nada está garantizado hasta el momento. El problema en todo caso está en que la Reserva Federal ha estado jugando con su prestigio y su credibilidad los últimos 2 años, afirmando que, bueno, varias cosas de las que ya habíamos dicho en varias columnas y en otras entregas de Poder y Mercado, de que la inflación es transitoria o de que es controlable o de que la inflación incluso es buena.
y ahora mismo garantizan de que los incrementos que podrían darse garantizan el control de la inflación y al mismo tiempo que no se vaya a pinchar al mismo tiempo la everything bubble que existe. ¿Qué significaría todo esto para las economías emergentes y de manera más precisa, sin dar más rodeos, para las economías de América Latina o la economía de América Latina en su conjunto? Esta región ya es la más inflacionaria del mundo, empezando por, lógicamente, Venezuela, continuando por Argentina, pero también continuando por Brasil, Chile, etc. Todos sabemos que al menos desde el 2019 esta región ha registrado mucha inestabilidad política y social que ha provocado una enorme fuga de capitales de toda la región, sobre todo de manera más reciente de lugares como Chile, por ejemplo. Y para defender las monedas locales, cada banco central se ha visto en la necesidad de defenderlas con mucho gasto de reservas, incremento de deudas, etcétera. Ya ni siquiera estamos hablando de la política económica, concretamente para estimular la demanda frente a los confinamientos que se impusieron para tratar de controlar el virus o la propagación de los contagios. Vamos, todo lo que hemos venido hablando los últimos 2 años. Es decir, desde ya que con la elevada inflación que existe en la región y bajas reservas, el margen de maniobra que tienen los distintos bancos centrales en América Latina es bastante reducido ya. Y no solo que no se han hecho los deberes, sino que además se ha agravado el escenario. El escenario se complica todavía más si además se presenta el inicio del incremento de tasas de interés en Estados Unidos, porque eso significa que los capitales van a seguir saliendo de la región en busca de mayor seguridad primero y luego además en busca de mejores rentabilidades. Y lógicamente, con mayores tasas en Estados Unidos, no hay mucho donde darle la vuelta. Bolivia en particular es un caso muy interesante en este sentido. Tiene un nivel de reservas muy bajo, pero comparativamente hablando, tiene una baja inflación. Pero esto puede cambiar de un momento para otro si los capitales siguen saliendo por mayor inestabilidad política que la que se espera en 2022, por necesidad de financiamiento a corto plazo para, entre otros aspectos, pagar salarios del sector público y además empezar a honrar la deuda soberana de los primeros bonos por $500 millones ya tan pronto como en octubre. Y ni siquiera estamos hablando de todo lo que habría que pagar además en intereses. Uno diría que el incremento de los commodities ayudarían, que favorecerían al conjunto de la región como en el pasado no muy lejano. Sin embargo, mucha agua ha pasado por debajo del puente desde entonces. No todos los países presentan las mismas condiciones para aprovechar de este incremento reciente de precios de los commodities. Incremento sostenido. Muchas cosas sí efectivamente responden al proceso inflacionario y a la recuperación en forma de W, pero hay otros también que se están recuperando naturalmente. Hay mucho para analizar en el sector, hay mucho para explicar respecto de qué sucede detrás de los precios de los commodities a nivel mundial. Pero volviendo al asunto, Bolivia nuevamente vive una crisis estructural en el sector, en su principal sector económico, el de hidrocarburos, que se agrava con cada día que pasa. Son cosas, insisto en decir también, sobre las que ya hemos hablado anteriormente, hemos escrito mucho sobre la materia, hemos ofrecido notas de prensa. Su capacidad de producción es cada vez menor. Vamos, y Yacimientos tiene un serio problema estructural y cada vez importa más combustibles. Va camino hacia la importación de gas en no mucho más tiempo, en menos de 10 años, que para el sector es muy poco tiempo. Y en la medida que más cerca esté de este escenario, más cuidado debe tener en celebrar este incremento de precios. En la medida que más necesidad tenga de importar combustibles, mayor cuidado debe tener de hacerlo en un momento que se presente, bueno, en pleno incremento de precios de los commodities, vamos, para no darle demasiadas vueltas. No quiero prender la mecha ni ser yo el paria que señala el elefante en la habitación, el gran elefante en la habitación, porque nadie quiere hablar de este asunto por motivos obvios, pero es hoy el ahorrista en dólares el que debe estar cada vez más pendiente de lo que vaya a suceder en esta materia, tanto en el contexto nacional como en el internacional. Hay que observar precios, decisiones de la Reserva Federal, decisiones de los bancos centrales vecinos, observar los niveles de mora en el sistema bancario, de mora real, por supuesto,
Hay que observar la liquidez en el sistema financiero, los niveles de gasto, déficit, deuda, reservas del Banco Central, capacidad de financiamiento externo, etc. Es cada vez más complejo el escenario. El escenario es verdaderamente complejo, insisto. Tal vez sea este el año de la verdad, pero para eso estamos, para ofrecer alternativas. Acuérdense que al que más estoy tratando de advertir con este escenario es al ahorrista en dólares, grande, pequeño y demás. Muy difícil va a ser poder asesorar a alguien que viva de su sueldo, que no sea un muy buen sueldo, que además gane en bolivianos y que no tenga muchos ahorros en dólares. Pero lo mínimo que le puedo decir es que trate de ahorrar todo lo que pueda en dólares. Hasta ahí las señales, hasta ahí las sugerencias humildes. En fin, hasta aquí por hoy. Nos vemos en un próximo episodio para más controversias en esta materia. Se viene un año muy interesante. Un saludo.